Estudios científicos señalan que muchos de los problemas que sufren los adultos, como salud mental, obesidad, delincuencia y baja escolaridad, pueden tener su origen en la primera infancia, una etapa que inicia desde la gestación hasta los 5 años. La primera infancia es crucial en la vida de una persona, porque es en estos años que se desarrollan las capacidades emocionales, intelectuales, sociales y físicas, debido a la rápida evolución que tiene el cerebro. Los 400,000 infantes panameños necesitan que se les garantice alimentación, protección, salud, educación y amor. Es la meta de la política pública del Programa de Atención Integral a la Primera Infancia, PAIPI. Bienvenidos, queridos amigos, a Creciendo Juntos, un programa que busca orientar en esa crianza positiva a todos los papás, a las mamás, a los cuidadores. Y bien, y hoy queremos hablar justamente que desde muy temprano los padres, los maestros, los medios de comunicación, imagínense ese rol tan importante que tienen, enseñan a las niñas que su valor de persona está determinado primordialmente por su rol reproductivo, por su delicadeza, su belleza, su delgadez, y no por su inteligencia, su asertividad, su creatividad, su capacidad crítica o liderazgo que tienen muchas mujeres. Afirma así Clara Alemán, consultora en género de diversidad del Banco Interamericano de Desarrollo. Y para ampliar sobre este tema esta mañana en nuestro programa Creciendo Juntos, tenemos un panel de expertas. Vamos a presentar de inmediato a Jacqueline Candanedo. Ella es socióloga especialista en género y desarrollo. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, y también está con nosotros Emma Pusch de la Bella Casa. Ella es especialista en género de Plan Internacional. Muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros también. Muchísimas gracias a vosotras por invitar a Plan Internacional a conversar sobre este tema tan importante. Sí, y vamos a iniciar preguntando qué es una educación sexista. La educación sexista se entiende como tanto la educación de tipo formal como no formal que se recibe en el hogar y que tiende a darle una mayor valorización a uno de los sexos en desventaja del otro. De allí que hay ciertas consideraciones o apreciaciones, prejuicios o estereotipos que catalogan a uno de los sexos inferior al otro. De ahí que entonces, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito familiar, tienden a verse muchas expresiones de sexismo. Entonces, como por ejemplo, el valorar de que las niñas son las apropiadas o son las más idóneas para realizar las tareas hogareñas y no los varones. Que los varones pues se destaquen más en el deporte, es muy natural, que griten, que se desenvuelvan, que expandan pues toda su creatividad, es bien visto. Sin embargo, con las niñas hay una valoración o un pensar de que su actuación es limitada en función a esa comparación que hacemos con el varón. Emma. En este sentido, bueno, lo explica muy bien mi compañera, complementaría que evidentemente la educación sexista lo que perpetúa son los roles que la sociedad nos ha adjudicado. Las niñas, como bien decía ella, tienen que quedarse en el hogar, cuidando de los seres de la familia, y para ello las vamos educando desde muy chiquititas con juguetes que contribuyen a eso. Les regalamos cocinitas, muñecas, y por lo contrario a los niños y varones, hombres, les asignamos el rol de, evidentemente, como planteaba mi compañera, de ser valientes, el que sale fuera de la casa, el que ocupa los espacios públicos, el que se va a ver en el espacio que es fuera del hogar, ¿no? Y el que va a decidir decisiones importantes. Y esto también contribuye en los juguetes, porque bueno, pues a los niños les regalamos juguetes que potencian eso, ¿no? Entonces, en este sentido, es muy importante el papel de tanto padres, madres como educadores y educadoras. Bien, en estos momentos estamos viendo una fiesta mundialista. En estos días iba en el taxi y el taxista me decía, me llama mucho la atención que hoy en día las mujeres saben hablar de fútbol. Preguntar, ¿en Panamá aún domina la educación sexista? Y darnos ejemplos. ¿Cómo no? Tanto en la educación formal, hablamos de que existe
un currículum explícito y un currículum oculto. El currículum explícito hace referencia a los textos escolares, al lenguaje oficial que se utiliza, a los afiches, a los murales, a la información tangible que recibe el estudiante y que tiende también a mantener un sesgo sexista. Pero aquella educación invisibilizada, que es la que se le llama oculta, el currículum oculto, son precisamente las actitudes, los comportamientos, los prejuicios o los estereotipos que expresan los educadores cuando tratan, por ejemplo, con los niños o el personal administrativo o el personal de autoridad en una escuela, cuando se refiere a la asignación de roles de género de niños y niñas. Entonces, aún persiste esa condición, aun cuando en el Ministerio de Educación se han hecho esfuerzos por ir eliminando en los textos educativos el lenguaje sexista, el que las imágenes denoten participación de las niñas en oficios o en áreas no tradicionales para ellas, y en los hombres igualmente también, aún en el aula de clase se siente esa evidencia del currículum oculto, en el sentido de que cuando una niña tiende a ser muy extrovertida o quizás frente al entendimiento de la ciencia o de las matemáticas, tiende a estar como muy presente o dar mayor información, el maestro, calma, démosle oportunidad a otro. O quizás se explota mucho o se le denota mucho que la niña es muy delicada, muy fina, que su rol debe ser un poquito más sumisa, una niña gritona, una niña muy extrovertida, una niña muy saltarina, quizás no es muy bien visto. Tienes que ser delicada, no puedes ser rough, tienes que hablar de tal manera, tienes que sentarte así. Exacto. El fútbol es para niños. Y en ese sentido, si me permiten, desde Plan Internacional para nosotras y nosotros es un compromiso muy grande trabajar contra estos estereotipos en las escuelas. Creo que esta problemática no solamente está en Panamá, desafortunadamente es muchos países de la región, incluso del mundo obviamente, y tenemos un compromiso en la región para trabajar por una educación que erradique estos estereotipos que no promocionan la igualdad de género. De esta manera nosotros a través de la campaña Por Ser Niña trabajamos por capacitar no solamente a las niñas para que puedan acceder a una educación de calidad hasta la secundaria y que puedan decidir el futuro que quieren, sino también a los niños. Es necesario en las escuelas también que trabajemos por capacitar a los niños por una igualdad con sus compañeras, con las niñas, con sus hermanas, con sus primas. Y esto evidentemente tiene que potenciarlo tanto los profesores, las profesoras, ¿no? Para evidentemente atacar esta problemática que es compleja, pero que hay que luchar para erradicarla, ¿no? Como bien ha contado mi compañera. Bien, a veces nosotros los padres le decimos a nuestras niñas en la casa, mi princesita, la reina de la casa. ¿Esto está bien utilizarlo con nuestras niñas? Mira, si lo vemos desde el plano afectivo, ¿qué madre no ve en su hija una princesa, una reina así? En el plano afectivo, ese estímulo positivo, ese referente a un nivel, a un alto nivel, pues resulta ser bastante halagador y refuerza una autoestima alta. Sin embargo, sí es muy importante mencionar que cuando hablamos de los roles de género, los roles igualmente son asignados culturalmente. ¿Eso qué quiere decir? Que tú refuerzas también con acciones, con actitudes, con comportamientos, con palabras, esos roles asignados. El decirle a una niña que es hermosa, que es bella, que es la princesita, aparte del elemento pues de automotivacional y de autoestima, también implica entonces cuáles son esos espacios en los que ella se va a mover. ¿Qué es lo que me hace a mí triunfar en la vida? Son mis capacidades, son las aptitudes que yo desarrolle, las habilidades o las destrezas que voy a ir desarrollando a lo largo de mi vida, o son esas cualidades o esos atributos personales como la belleza física la que me va a hacer triunfar. Entonces tenemos que tener cuidado frente a eso, porque precisamente queremos reforzar
comportamientos debidos, comportamientos adecuados. Y a veces ese reforzamiento tiene que ir acompañado de estímulos que permitan que la niña se sienta también competitiva en un mundo donde también es muy competitivo, donde vale también mis capacidades, mis destrezas desarrolladas y también el observar de que en el ámbito donde yo estoy hay posibilidades de crecer y que yo también tengo oportunidades para llegar alto. Bien, en programas pasados tuvimos aquí un cuentacuentos y hablábamos un poco de esos cuentos infantiles que desde pequeña nos leen a todos, que tiene que ver con las princesas, por ejemplo. Entonces, conocer un poco si estos cuentos de hadas tienen algún efecto en nuestra vida como adultos después. Aquí, antes del programa, nosotros conversábamos un poco y decíamos, bueno, nos pasamos la vida esperando el príncipe azul que venga en caballo blanco. ¿Este rol de género se marca muchísimo en estos cuentos de hadas? Bueno, sí, sí. Gracias. Bueno, yo creo que esto se engancha muy bien con lo que ha planteado mi compañera y es que justamente qué significa ser princesa, qué significa ser mi reina, ¿no? Eso nos deberíamos preguntar. Y esto nos lleva a los cuentos de hadas, de princesas, cuentos que son, se supone, fantásticos, pero sabemos muy bien que los cuentos sirven para entregar mensajes, ¿no? Y estos mensajes, por lo general, en nuestros cuentos tradicionales siempre trasladan una imagen de la niña princesa que pertenece a un mundo fantástico, maravilloso, en la que es víctima de un hechizo de alguien malvado. Pongamos el ejemplo de la Cenicienta, por ejemplo. La madrastra, las hermanastras son malvadas y ella es víctima, pero ella está sometida, pero ella aguanta porque sabe que en algún momento un príncipe va a venir a salvarle. Esta princesa no esperamos que se revolucione y que diga no, basta ya, yo voy a ir a buscar mi futuro, voy a decidir por mí misma. No, esperamos a que llegue el príncipe. Y esto es lo que van leyendo, van viendo en las televisiones nuestras niñas y nuestros niños también. Entonces, el mensaje que estamos entregando a nuestra infancia es ese. Entonces, la niña, evidentemente, si además en la casa la estamos llamando reina y princesa, ella no sueña con serlo. Con serlo, pero desde una posición de no tener voz, de estar invisible. Entonces, evidentemente es muy preocupante y en este sentido tenemos que los padres, las madres, ser muy vigilantes y trabajar para que se reflexione sobre esto, ¿no? Hace mucho daño, desde luego. Bueno, hay algunos padres que, por ejemplo, tienen métodos de no tener una televisión en la casa, pero si les leen cuentos, los cuentos están a disposición. O también las lleven al cine a ver, porque hoy en día las películas en los cines de princesas están en su apogeo. Ahora bien, ¿cómo trabajamos nosotros, los padres de familia, en no privarlas de esto? Porque obviamente que es parte de la niñez en la cual se van a reunir en los colegios con las amiguitas y van a querer conversar de X o Y cuento que se esté leyendo tanto en la escuela o se esté presentando en los cines. Entonces, ¿cómo trabajamos nosotros sin que esto tenga un efecto luego en nuestras vidas de adultos? Es una pregunta muy importante, ¿no? Yo creo que en este sentido, definitivamente no podemos aislar a los niños y a las niñas del mundo en el que vivimos, ¿no? Yo no soy partidaria de eso, pero definitivamente es necesario acompañarles y observar lo que están viendo para poder reflexionar y definitivamente es muy estratégico, es muy positivo que cuando veamos esas películas con niñas y niños, después de la película podamos conversar, a ver qué opina la niña, qué opina el niño, qué es lo que haría en su momento, qué haría esa niña, qué haría ese niño dentro de esa historia y que de esa manera podamos darles la posibilidad de tener ojos críticos, ¿no? Para cambiar esas historias. Además, dentro del contexto en el que vivimos, hay también que tener presente que ahora estamos en la era del conocimiento, en la era de la información. Tanto niños y niñas, igual que van al cine y ven estas películas fantásticas, igualmente interactúan con juegos de video, con toda la variedad de juegos diseñados para precisamente explotar esa creatividad. Y pienso que en ese sentido el padre y la madre que tienen hijos en este momento pueden reforzar muy bien esos conocimientos, dándole a ellos ese apoyo de que niños y niñas somos iguales, tenemos ambos las mismas capacidades y que solamente tenemos que ir reforzando y conduciendo buenas prácticas y buenas conductas.
y de acuerdo a cómo ellos son, porque ellos vienen como con un paquetito completito, entonces reforzar lo que ellos son con sus gustos propios y no incluirles como esa mentalidad desde tan temprano, X o Y manera de ser, ¿no? Vamos a hacer nuestra pausa, regresamos de inmediato, por supuesto, en Creciendo Juntos, y la línea telefónica va a estar a disposición de todos ustedes, 504-4080, ya volvemos.